Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario de Greenfood. Soy Pablo y vamos a ver una herramienta, un entorno de desarrollo básicamente para introducirnos a la programación en Java, ¿vale? Este es un índice acerca de lo que vamos a ver en este seminario. Al principio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una pequeña introducción a Greenfood, ¿vale? Luego veremos los requisitos previos de instalación de esta herramienta. Veremos qué es lo que vamos a hacer con ella. Vamos a implementar un pequeño juego porque Greenfood básicamente lo que nos permite es crear escenarios y juegos pequeños. Instalaremos Greenfood en nuestra máquina de Windows físicamente, ¿vale? Y veremos cómo crear el juego mediante programación Java. No hace falta tener muchos conocimientos avanzados de Java si pensáis que va a ser una cosa muy difícil, no. Ya veréis que es una cosa bastante sencilla y básicamente con pequeños conceptos de programación o muy básicos podemos crear juegos sencillos. Vale. En primer lugar, ¿qué es Greenfood? Pues Greenfood, como hemos dicho antes, es un entorno de desarrollo Java para propósitos educacionales. Muchas personas cuando se inician en programación se ofuscan por el hecho de que no ven de manera visual resultados de programación. Claro, con Greenfood es muy sencillo porque todo lo que vayamos a programar se va a ver reflejado en objetos o en un entorno. Por ejemplo, si nosotros creamos un coche, veremos cómo ese coche se mueve. Cosa que, por ejemplo, cuando empezamos a programar código Java, no lo vemos. Por eso siempre es muy interesante ver este tipo de herramientas, ¿vale? Nos va a permitir crear aplicaciones gráficas en dos dimensiones, ¿vale? No es parecido a Alice, porque Alice básicamente lo que hacemos es arrastrar comandos. Aquí no, aquí tenemos que programar nosotros código Java. Código Java, pero a nivel muy sencillo. No es nada complicado. Entonces, Alice, por un lado, nos enseña una introducción a, a lo que es la programación, a los métodos, por ejemplo, si queremos hacer girar cosas, si queremos que algo se mueva, con acciones, pero no lo programamos nosotros. Aquí en Greenfood sí, nosotros somos los que vamos a programar. Este es el entorno de Greenfood, ¿vale? Tenemos diferentes secciones. En primer lugar, tenemos lo que se va a reflejar en la pantalla, por así decirlo. Este es nuestro mundo, que es como se llama en Greenfood. En Greenfood tenemos dos apartados. Tenemos una cosa que se llama el mundo. Aquí lo tenemos. El mundo pues puede ser, por ejemplo, una escena. Pues, por ejemplo, un parque, una pista de carreras, cualquier cosa. Y luego tenemos actores. En ese sentido, muy parecido a Alice. Aquí lo único que nosotros vamos a programar su comportamiento. Estos actores interactuarán dentro de este mundo, haciendo ciertas acciones, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? Pues luego tenemos el panel para poder ejecutar nuestra aplicación o para poder reiniciarla, o incluso darle más velocidad a la animación si queremos, o al juego, ¿vale? Es muy sencillo, no es muy difícil. ¿Qué requisitos previos necesita Greenfood? Pues el único requisito previo es tener instalado JDK. JDK es un software que nos permite crear programas en Java. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros en este seminario? En este seminario vamos a hacer un pequeño juego. Es un juego donde van a ir bajando coches y nosotros tenemos que ir esquivándolos. Tan sencillo como eso. Ya veréis que con programación básica podemos hacer cosas de este estilo con Greenfoot. Bien, antes de empezar, os voy a nombrar, Greenfoot nos proporciona ciertos métodos o ciertas funciones para obtener ciertas cosas. Es decir,
por ejemplo, la función getX. La función getX pues nos va a devolver la coordenada X del objeto. La función getY, la coordenada Y del objeto. Estas funciones os las explico porque las voy a utilizar cuando programe. Entonces, claro, vosotros diréis, ¿y qué es getY? Pues estas funciones ya vienen implementadas en Greenfoot, no tenéis que implementarlas vosotros. Vosotros directamente llamando a estas funciones, pues ya os devuelve esto, ¿vale? Bien, hemos terminado lo que es la parte teórica, vamos a empezar con la práctica. Bien, estamos ya en nuestro sistema operativo Windows y vamos a comenzar a instalar Greenfoot. Bien, como hemos dicho antes, previamente tenemos que tener instalado JDK. Aquí no vamos a instalar JDK, pero quiero que veáis que es tan fácil como escribir JDK, perdón, JDK, entramos en el primer enlace que pone Java SE Development Kit 8, aceptaríamos y sería tan fácil como aceptar términos de uso y descargar la versión de nuestro sistema y ya luego instalarlo. Bien, una vez instalado JDK, vamos a instalar Greenfoot. Greenfoot sí lo vamos a instalar nosotros. Pues para ello escribimos Greenfoot en nuestro buscador y entramos en la primera sección. Bien, para descargar Greenfoot pinchamos sobre el apartado que pone de software y seleccionamos nuestro sistema operativo, en este caso Windows. Descargamos el archivo. La instalación de Greenfoot es súper sencilla, ¿vale? Vamos a parar la descarga porque ya lo tengo descargado y una vez que lo tenemos descargado, en nuestra carpeta de descargas pues nos saldría el instalador. Pinchamos dos veces sobre el instalador y pulsamos siguiente. Si queremos instalarlo solo para el usuario actual, podemos decirle que lo instale solo para el usuario actual, o si queremos instalarlo para todos los usuarios del equipo, pues para todos los usuarios del equipo. En este caso, para todos los usuarios del equipo. Pulsamos sobre el botón siguiente, siguiente y siguiente, ¿vale? Nos pedirá permiso de administrador, se lo concedemos. La instalación de Greenfoot tarda unos 20 segundos. No creáis que va a tardar mucho, con lo cual va a ser bastante rápido. Una vez lo tengamos instalado, pues nos creará un acceso directo en nuestro escritorio, como ya lo podemos verlo. Ya ha terminado la instalación de nuestros Greenfoot y comenzamos a ejecutarlo. Bien, este sería el inicio de Greenfoot, ¿vale? Bien, ¿cómo creamos un escenario o un juego o lo que queramos crear con Greenfoot? Bueno, pulsamos sobre escenario y en este caso podemos utilizar o New Straight Escenario o New Java Escenario. Straight Escenario es un lenguaje que tiene Greenfoot para poder programar aplicaciones. Pero nosotros vamos a utilizar Java porque nos da más versatilidad. Entonces, New Java Escenario, donde lo vamos a crear, pues lo creamos en la carpeta de Greenfoot y se va a llamar Esquiva Coches. Lo creamos y, como vemos, por defecto nos crea un mundo y no tenemos ningún actor. Bien, una vez tengamos esto, comentaros, para el juego que yo voy a programar, pues ya tengo ciertas imágenes creadas. Por ejemplo, tengo la pista con su tamaño, tengo mis dos coches y luego le programaremos la funcionalidad. Bien, para insertar imágenes a nuestro mundo, pulsamos pues, el botón derecho, Set Imagen. Le damos a la ruedecita, le decimos que
importamos desde un fichero. Vamos a imágenes y cogemos nuestra pista. ¿Vale? Importante, vemos que se ha reducido nuestra pista. Mi pista, la imagen era de 600 píxeles por 700. Pues si lo que quiero es adaptar la imagen, vamos a empezar a programar. Abrimos el editor, ¿vale? Y esto es una clase en Java, muy sencilla. Pues le vamos a decir al constructor del mundo que nos cree un mundo de 600 por 700. Interesante esto, y es que Greenfoot trabaja a nivel de píxel. Es decir, todo lo que pongamos aquí, 600 por 700, nos estamos refiriendo a píxeles. Es la medida que estamos utilizando, ¿vale? Si le damos a compilar, nos guardará el código y ya tenemos nuestro mundo creado. A continuación, ¿qué nos hace falta? Los actores que tengamos en nuestro juego. En este caso vamos a tener 3 actores. Pues el primero se va a llamar McLaren y le vamos a poner una imagen. En este caso, nos vamos a nuestra imagen y seleccionamos. Importante es que las imágenes estén en concordancia con el tamaño. Es decir, no puedo tener un coche de 500 por 500 píxeles y un mundo de 600 por 700, porque me va a ocupar todo el mundo. Entonces, vamos a crearlo. Ya tenemos nuestro primer actor, que es nuestro coche McLaren. Segundo actor. Vamos a crear un Ferrari. Seleccionamos nuestra imagen. Y ya tenemos nuestro Ferrari. Y tercero, ¿cuál es la otra subclase? La otra subclase va a ser un contador. Este contador nos va a ayudar a tener el nivel del juego y la puntuación que tengamos. En principio no va a tener ninguna imagen. Luego cuando desarrollemos el código lo veréis. El por qué no tiene imagen. Bien, una vez tengamos esto, pues por ejemplo, puedo crear una instancia de mi coche. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo no tiene ningún comportamiento. Básicamente porque no le hemos indicado nada. Si yo le doy a run, no hace nada la imagen. Es decir, ni los coches se mueven, no hacen nada, se quedan quietos. Ahora es cuando vamos nosotros a definirle comportamiento a estos objetos. Le damos a reset. Bien. Vamos a empezar primero por nuestro coche. El coche que va a esquivar. Entonces vamos a abrir el editor, ¿vale? El comportamiento que queramos que haga nuestro objeto, tenemos que insertarlo dentro de la función act. Veis que cada clase, si yo abro también la clase Ferrari, todos tienen un método que se llama public void act, el cual define el comportamiento de nuestro objeto, lo que se va a hacer. Todo lo que pongamos ahí es lo que se ejecutará, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es lo que queremos que haga nuestro objeto? Pues lo que si vamos a esquivar coches, lo que tiene que hacer es moverse, ¿vale? ¿Cómo hacemos que se mueva? Pues muy fácil. Entonces, utilizando funciones de Greenfoot que ya vienen predefinidas, llamamos a greenfoot.isKeyDown y le ponemos el nombre de la tecla. Como hemos visto antes, en las funciones que os he mostrado, isKeyDown es una función predefinida de Greenfoot que lo que hace es comprobar si se ha pulsado una tecla. Si le he puesto derecha, comprobará que se ha pulsado la tecla derecha. Y lo mismo voy a hacer con las demás flechas. Si quiero comprobar
Si se ha pulsado la tecla izquierda, pues tendré que poner left. Si quiero saber si se ha pulsado la tecla arriba, up. Y si quiero saber si se ha pulsado la tecla abajo, down. Con esto puedo definir el movimiento. Ahora, ¿cómo muevo mi objeto? Mi objeto lo muevo con una función que se llama setLocation. Me permite obtener o cambiar, mejor dicho, cambiar la posición del objeto McLaren. Bien, si obtengo sus coordenadas X y le sumo 1, se me moverá 1 a la derecha. Vamos a probarlo para que lo veáis. Si yo ahora creo una instancia de mi coche y le doy a Run, pulso la tecla derecha, se me mueve por el mapa. ¿Veis? Se me moverá hasta que no pueda salirse. Las demás teclas ahora mismo no las hemos programado, con lo cual no tienen funcionalidad. Pero es tan sencillo como ir modificándolo. Si lo que hago es pulsar la tecla izquierda, lo que voy a hacer en vez de sumar 1, restarle 1 para moverme en el eje X hacia la izquierda. Y lo mismo voy a hacer con la tecla arriba y abajo, pero arriba y abajo lo que vamos es a sumar y restar en el eje Y. Entonces, si lo que quiero es ir hacia arriba, restaré 1. Si lo que quiero es ir hacia abajo, sumaré 1. Vamos a probarlo. Ejecutamos nuestro código y ahora ya se mueve el coche. ¿Veis qué fácil es hacer el movimiento de un objeto en Greenfoot? Con solo 4 líneas de código hemos podido hacerlo. ¿Tenéis alguna duda al respecto de esto? ¿De lo que acabamos de ver? Bien, claro, ahora mismo tenemos el movimiento del coche. Tendríamos que limitarlo para que no se pudiese ir a la zona de hierba. Como veis ahora mismo, se está yendo a la zona de hierba y puede pasar por encima del piano. Claro, entonces esquivar coches sería muy fácil si me voy siempre por la zona de hierba. ¿Cómo limitamos eso? Pues en el comportamiento, abrimos otra vez el editor, habrá que limitarle hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo, cuánto se puede mover. Bien, el tema de las medidas de hacia cuánto hacia la izquierda, cuánto hacia la derecha, eso lo podemos ver teniendo un editor de imagen. Sabemos los píxeles que mide mi imagen tanto de alto como de ancho. Entonces yo puedo decirle hacia la izquierda cuál es el tope y hacia la derecha cuál es el tope. En este caso, en mi caso, en esta imagen, el tope hacia la izquierda va a ser 400, por ejemplo, 460. Esto lo he sacado yo de un editor de imágenes, porque como la imagen la he creado yo sé que el piano derecho está como máximo a 460, ¿vale? La imagen que utilicéis vosotros en vuestro mundo la tendréis que ver las medidas que le deis. Bien, si quiero hacia la izquierda, pues le dejaré restar mientras sea mayor que 140. Y hacia arriba y hacia abajo también le vamos a limitar el movimiento. Si nos ponemos arriba del todo, cuando aparezcan los coches, perdemos el juego, con lo cual no podríamos dejarle que se pusiese arriba del todo, a lo mejor como mucho hasta la mitad.
como es el movimiento hacia arriba, lo que tengo que limitar es el eje Y. Como son 600, pues le voy a poner la mitad, 300. Como máximo puede llegar hasta el 300. Y hacia abajo, como son 700, perdón, de alto, 640 como máximo. ¿Vale? Compilamos de nuevo y vais a ver que ahora el coche ya no puede irse fuera de la hierba. Pulso la tecla izquierda y ya se me queda ahí, no hace nada, se queda parado. Si voy hacia arriba, llegará un momento que llegue un tope, que es este, ya no me deja subir hacia arriba. Vamos hacia la derecha. Lo hemos dejado como máximo en la zona del piano. Y hacia abajo, veréis que no me deja ir hacia abajo del todo, sino que me va a restringir el movimiento. Me lo ha restringido un poco. ¿Veis? Pues en principio esto sería la funcionalidad de mi coche. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros creamos un juego, si esto siempre va a velocidad 1, no tiene gracia. La velocidad del coche debería ir cambiando dinámicamente para poder ir aumentando el nivel de dificultad de nuestro juego. ¿Cómo hacemos eso? Pues en nuestra clase McLaren vamos a crear una variable que vamos a llamar velocidad, ¿vale? Y vamos a crear un constructor para mi clase. El constructor lo que me permite es inicializar el objeto con ciertos valores. Pues, por ejemplo, si yo le paso un entero v, le voy a decir que la velocidad de movimiento será v. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que el coche se mueva o más rápido o más lento, dependiendo del valor que tome la variable velocidad. ¿Vale? Entonces, en vez de sumar 1, le sumamos aquí la variable velocidad. Le restamos la variable velocidad, velocidad y velocidad. Compilamos y ahora cuando yo cree mi objeto McLaren, Greenfoot me va a preguntar que qué velocidad quiere que yo tenga mi objeto. Pues si le doy velocidad 4, vais a ver que se mueve más rápido. Vamos a darle... ¿Lo veis? Se mueve más rápido por el mapa. ¿Qué me permite esto? Me permite establecer diferentes niveles de dificultad en mi juego. Bien, una vez tenemos hecho esto, vamos a empezar a crear la funcionalidad de los demás coches. Entonces vamos a abrir nuestra clase Ferrari. Uy, hemos creado aquí un Ferrari. No, queremos abrirlo. Bien, al igual que nuestro coche McLaren, los coches que bajen y tengamos que esquivar deberían tener una velocidad dinámica, deberían ir aumentando con el paso del tiempo. Con lo cual vamos a establecer lo mismo. Vamos a crearle una variable privada llamada velocidad y le crearemos un constructor para establecer esa velocidad. Bien, entonces speed igual a v, ya establecemos la velocidad de nuestro Ferrari. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer los coches que tenemos que esquivar? Los coches que tenemos que esquivar lo que van a hacer es siempre descender. Es decir, aquí no vamos a comprobar si pulsamos una tecla o no. Directamente tienen que descender desde su posición hasta el final.
Para que lo podáis ver, qué es lo que estamos haciendo, creamos un coche Ferrari, ¿vale? Nos pide la velocidad que le vamos a poner 2. Si yo le doy a Run, el coche tiene que ir bajando, con lo cual todo bien. Como veis, el coche sigue bajando hasta el tope. Es decir, una vez que llegase aquí abajo, deberíamos eliminarlo. ¿Cómo podemos eliminar un objeto de Greenfield? Muy sencillo. Vamos a comparar si donde está el coche, la posición y donde está el coche es mayor o igual que el máximo de mi mundo. Es decir, mi mundo tiene 700 de alto. Si el coche ha llegado a esa altura, lo vamos a eliminar. Entonces, ¿cómo accedo yo a la altura de mi mundo? Pues si hago getWorld.getAltura menos 1, puedo comprobar si hemos pasado o igualado la altura. Y si es así, lo que vamos a hacer es obtener el mundo. Sería my world, que es como se llama mi mundo. Lo tenemos aquí a la derecha arriba. Se llama my world. Juego igual a my world get world. Estos métodos están ya implementados en Greenfoot. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? Me devuelve el objeto mundo. Mi mundo, que lo tengo aquí definido arriba, que se llama my world. ¿Vale? ¿Y cómo quitamos el objeto? Pues haciendo objeto, el nombre del objeto, que en este caso es juego, remove object, this. La palabra reservada this hace referencia a la clase Ferrari. Es decir, si yo la llamo desde aquí, me refiero a un Ferrari. Si utilizase this dentro de mi clase McLaren, me referiría a un McLaren. ¿Vale? Vamos a compilarlo y lo probamos. Vamos a crear un Ferrari, lo ponemos aquí por ejemplo, y le vamos a dar de velocidad 5. Y ahora ejecutamos. Como veis, ha desaparecido del mapa. De hecho, ha desaparecido porque ha igualado la altura del mundo. Bien. Una vez tengamos hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar si se choca mi coche con otro coche. Y eso lo hacemos desde nuestra clase McLaren. Si abrimos el editor, ¿vale? Vamos a crear un método aparte que se llame checkCollision. Este método lo que va a hacer es comprobarme si mi objeto se choca con algún objeto de la clase Ferrari. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos obtener eso? Pues, mediante métodos que ya vienen implementados en Greenfoot, como este. Este método, si le paso como parámetro Ferrari.class, es compruébame la colisión entre mi objeto McLaren y cualquier objeto de la clase Ferrari. Falta por aquí una G. ¿Vale? Entonces, si nos devuelve un valor distinto de null, es decir, si nos devuelve un valor distinto de null, significa que se han chocado en algún punto. Entonces eso es lo que nos va a devolver. Con lo cual, si es distinto de null, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Pues lo que vamos a hacer es eliminar nuestro coche McLaren de la escena. Junto con el coche con el que se ha chocado. Que eso me lo dan Actor Collider. Junto con la función obtener la intersección. Entonces, eliminaríamos de la escena nuestro coche McLaren, el coche con el que se ha chocado y pararíamos el juego. Pues para parar el juego, llamamos al método stop de la clase Greenfoot. Automáticamente nos parará el juego. Vamos a comprobarlo. Si no hay ningún error de compilación, vamos a ver, creamos nuestro coche McLaren, le vamos a dar velocidad 2, vamos a crear nuestro coche Ferrari con velocidad 2 también y vamos a iniciarlo. Como veis, yo me puedo mover por la escena, viene el coche, nos chocamos, ¿vale? No está funcionando. Vamos a comprobar el método porque no está funcionando bien. Class. Vale. Tenemos que seguir programando el juego. Vamos a ver. ¿Cómo continuamos aquí? Vamos a ver. A ejecutarlo de nuevo. A ver si funciona. 2. Y ahora Ferrari. 2. A ver. No, ahora mismo no funciona. Vamos a comprobar el porqué. Siguiendo la estructura del juego. Para ello, ¿qué nos falta hacer en el juego? Nos falta crear el contador. Entonces, el contador nosotros no lo vamos a implementar porque es un código muy sencillo, pero yo os voy a explicar lo que hace. Entonces, cogemos nuestro contador y nuestro class counter lo sustituimos aquí. Bien, nuestro contador no le hemos asignado antes una imagen por lo siguiente. ¿Qué es lo que hace esta clase contador? Lo que hace esta clase contador es, dado un string, convertirlo en una imagen. Como habéis visto antes en la imagen que os he enseñado en las diapositivas, teníamos puntuación en forma texto y nivel. ¿Vale? Entonces, eso mismo es lo que hace esta clase. Lo que hace es crear una imagen a partir de un texto. En principio no vamos a implementarlo porque no tiene mucho más. Es decir, tenemos nuestro método para incrementar el contador y para obtener su valor si queremos. ¿Vale? Si tenéis alguna duda acerca de lo que vamos hasta ahora, podéis preguntar. Vamos a reiniciar. Vale. Vamos a empezar con la lógica del juego, ¿vale? Ahora mismo hemos hecho nuestra clase McLaren y nuestro coche Ferrari con sus diferentes comportamientos. Pues entonces ahora empezamos a programar lo que es el mundo, el juego, el núcleo del juego, por así decirlo, el comportamiento que va a tener nuestro juego. Vamos a abrir el editor y bien, ¿qué vamos a necesitar para nuestro juego? Pues para nuestro juego vamos a necesitar, en primer lugar, dos contadores. Teníamos uno para la puntuación y otro para el nivel. Le vamos a llamar score al de puntuación level al del nivel. ¿Vale? Counter. Que si no, efectivamente, esto lo que hace es crear un objeto de la clase counter dentro del mundo. Al igual que aquí, creamos un objeto de la clase counter para obtener el nivel. ¿Qué más vamos a tener?
el nivel en el que estamos actualmente, que al principio será 1. Bueno, no, el nivel no lo vamos a tener porque nos lo va a dar directamente el contador. Lo que sí vamos a tener es la velocidad del coche inicial. Como veis, la velocidad del coche inicialmente es muy baja. Iremos aumentándola poco a poco. Entonces vamos a ponerle velocidad coche. Bien. Otra cosa interesante es saber cuándo vamos a aumentar la dificultad. Pues, por ejemplo, pasado un número de adelantamientos, podemos aumentar la dificultad de nuestro juego. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces vamos a crear dos variables. Una con la que vamos a contar el número de adelantamientos actual y otra variable que me va a indicar cuántos adelantamientos tengo que realizar para ese nivel. Bien, con esas dos variables voy a poder luego incrementar la velocidad de mi juego. Bueno, más que la velocidad, bueno, aumentando la velocidad de lo que es de nuestros objetos, aumentamos la dificultad, porque los coches irán cayendo de manera más rápida. ¿Qué más necesitamos? Un objeto de la clase McLaren, ¿vale? Y el número de rivales. Como tenemos 3 carriles, lo lógico sería utilizar 2 de ellos. Entonces, vamos a utilizar una variable privada que se va a llamar número de rivales. Bien, en el constructor teníamos que solo se inicializaba lo que era el mundo con las dimensiones de 600 por 700. Ahora vamos a meterle más cosillas. Por ejemplo, el número de adelantamientos al empezar el juego es 0. El número de adelantamientos que vamos a tener que realizar por nivel al principio, pues por ejemplo, vamos a ponerle 4 adelantamientos. ¿Qué más tenemos que inicializar? La velocidad del coche. Inicialmente vamos a ponerla a 2. Bajan bastante lento, con lo cual no hace falta ponerlo a 1. Ya iremos aumentando la velocidad poco a poco. ¿Qué más? Pues, además de todo esto, tenemos que inicializar nuestros marcadores. Pues va a ser un contador nuevo y le vamos a pasar como texto score. Veréis que esto lo que va a hacer es crearme un contador con la cadena de texto score y me lo pondrá como imagen en el mundo. Lo mismo vamos a hacer con el nivel. Level va a ser un nuevo contador que va a tener el indicador de nivel. El nivel con el que empezamos va a ser 1. Automáticamente cuando nosotros creamos los contadores lo pone a 0. Entonces el nivel lo vamos a poner inicialmente a 1. Lo que hacemos es sumarle 1 con nuestra función level add. Bien, y nos queda crear nuestro coche de Fórmula 1 naranja, que es el que nosotros vamos a utilizar. Pues, ¿cómo lo creamos? Llamando a su constructor. Le vamos a poner por defecto la velocidad con la que iniciamos el juego, que es 2. ¿Vale? Una vez tenemos esto, tenemos que colocar nuestros objetos en el mundo. Bien, ¿cómo colocamos los objetos en el mundo? Con la función addObject. addObject me permite colocar los objetos en las coordenadas que nosotros digamos. Por ejemplo, mi coche se va a colocar en el punto 300, 600, siendo la primera coordenada la X y la segunda la Y.
¿Qué más voy a colocar? Tengo que colocar mi contador level y mi contador score. Level lo vamos a colocar en 105, 90 y 205, 60. Bien, si compilamos, no hay ningún error. Automáticamente ya tenemos aquí la puntuación y el nivel por el que vamos. Y el coche se coloca automáticamente. Si yo le doy a reset, el coche ya lo tenemos colocado. ¿Vale? Continuamos haciendo cosas en el mundo. ¿Vale? Porque ya tenemos cómo se inicializa el juego. Pero nos falta decirle qué comportamiento va a tener. ¿Vale? Entonces, para ello, tenemos que tener nuestro método act, que lo hemos borrado antes, pero se lo vamos a poner. Aquí tenemos que especificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a ir especificándolo poco a poco. ¿Qué tiene que ir haciendo el mundo? Pues aumentar la dificultad y comprobar si hacen falta rivales. Pues entonces, vamos a poner dos métodos que se llamen aumentar dificultad y añadir rivales. Bien, esos dos métodos los vamos a implementar ahora mismo. ¿Vale? Lo primero que nos va a hacer falta va a ser hacer números aleatorios. ¿Por qué? Porque el juego no solo va directamente a crear nuevos coches, sino que tendrá que ir posicionándolos en diferentes sitios de nuestro mundo, en los diferentes carriles que tenemos. ¿Vale? Entonces, vamos a cogerlo y os muestro la función que nos permite crear números aleatorios. ¿Vale? Una vez que estemos aquí, bien, tenemos nuestra función número aleatorio. ¿Qué es lo que hace rápidamente nuestra función número aleatorio? Devolvernos un número aleatorio entre dos números dados. Es decir, si yo le indico 0 y 3, pues me devolverá un número entre 0 y 2. Si le digo devuélveme un número entre 0 y 100, pues me devolverá un número entre 0 y 99. Eso es lo que hace esta función de aquí. ¿Vale? ¿Qué función tenemos más? Tenemos nuestra función de aumentar la puntuación, que lo único que hace es aumentar el contador del score y aumentar el contador del nivel, siempre que lo llamemos, ¿vale? Y tenemos nuestra función para aumentar el número de adelantamientos que tenemos y una función para disminuir el número de rivales que nos quedan en pista. Num de adelantamientos más, por si alguien no lo sabe, es igual que decir número de adelantamientos más 1. Y número de rivales menos es lo mismo que decir número de rivales menos 1. Bien, entonces vamos a programar nuestro método aumentar dificultad. Nuestro método aumentar dificultad, ¿qué es lo que va a realizar? Lo que va a comprobar es si el número de adelantamientos actual es igual al número de adelantamientos que necesitamos para obtener el nivel. Cuando yo lleve 4 adelantamientos y si es igual al número de adelantamientos del nivel, lo que voy a hacer es aumentar la dificultad. ¿Cómo aumentamos la dificultad? Pues entonces vamos a aumentarla diciéndole número de adelantamientos igual a 0, es decir, como pasamos de nivel, el número de adelantamiento actual va a ser 0. Para el siguiente nivel vamos a necesitar 2 adelantamientos más
¿vale? Y vamos a decirle que la velocidad del coche aumenta en 1, con lo cual la velocidad con la que aparezcan los coches también irá aumentando. ¿Qué más tenemos que hacer? Incrementar nuestro contador de nivel en 1. Y la velocidad de nuestro coche McLaren. Entonces, tendremos que decirle incrementa velocidad aumenta velocidad para que se incremente en 1. Este método me parece que no lo hemos programado, entonces vamos a ponerlo aquí. Se va a llamar aumenta velocidad y lo que va a hacer es aumentar la velocidad en 1. Con eso ya tenemos hecho el aumento de dificultad de nuestro coche, de nuestro juego. ¿Qué nos falta ahora? Que aparezcan los rivales. ¿Cómo van a aparecer los rivales? Entonces, vamos a hacer nuestro método añadir rivales. Bien. ¿Vale? ¿Cómo y cuándo van a aumentar los rivales? ¿Cuándo van a aparecer los rivales? Si el número de rivales es igual a 0, es decir, si no nos quedan rivales en el juego, pues le vamos a decir a Greenfoot, pues créame nuevos rivales. ¿Cómo le digo que cree nuevos rivales? Pues lo primero que voy a hacer es decirle que me diga el carril en el que va a aparecer el primer rival. Con un número aleatorio yo sé que tengo 3 carriles ahora mismo en el juego. Entonces, le voy a decir que me devuelva un número aleatorio entre 0 y 3. Ahora, si el carril es 0, tendré que insertar un nuevo objeto de la clase Ferrari en el carril izquierdo. Entonces, ¿cómo añadimos un nuevo objeto? Con add object podemos añadir objetos de la clase que queramos al mundo. Tenemos que crear el Ferrari new Ferrari con la velocidad del juego actual. Si la velocidad es 5, pues que tenga una velocidad de 5. Si aumentamos de nivel y es 7, pues tiene que ser la velocidad 7. En las coordenadas 180 y 80. Bien, ¿qué pasa si el carril es el 2? Pues si el carril es 2, es igual a 1, perdón, pues entonces lo crearemos en el carril del centro, en las coordenadas que le correspondan. ¿En qué coordenadas son esas? Pues son en la 290 y de altura 80. Y lo mismo, en último caso, sería el valor 2. Pues entonces lo crearemos en la posición 410, 80. Bien, con esto creamos un rival. ¿Cómo creamos el otro y que no sea en el mismo carril que en este? Pues entonces, carril, lo que vamos a hacer es sumarle 1 y hacer la operación módulo. La operación módulo lo que me devuelve es el resto de la división entre carril y el número 3. Por ejemplo, si yo divido 2 entre 3, el cociente es 0 y el resto es 2. Entonces la operación módulo me devuelve carril 2. Si por ejemplo el carril vale 3, 3 entre 3 sale a 1 y el resto 0. Entonces el valor será el 0. Por eso utilizamos la función módulo. Y entonces lo mismo que aquí.
cogemos y copiamos y pegamos este código para que el segundo coche aparezca. Y el número de rivales ahora comienza a ser 2 porque han aparecido 2 rivales. ¿Vale? Perfecto. Una vez que tengamos esto, ¿cómo sabemos si eliminamos rivales? Pues entonces nos tenemos que ir a nuestra clase Ferrari. Bien, cuando desaparezca uno de nuestros coches, tenemos que decirle al mundo que el número de rivales es menos, porque desaparece un coche. Con lo cual, si abrimos el editor, ¿cómo llamamos al método disminuir número de rivales? Pues como tenemos aquí el juego, pues directamente decimos juego punto para acceder a las propiedades del método. Lo primero que vamos a decirle es aumentar puntuación para que nos dé 10 puntos más por cada coche que desaparezca. Vamos a decirle además que disminuya el número de rivales porque ha desaparecido un coche y que aumente el número de adelantamientos. Que tenemos aquí el método aumentar número de adelantamientos. Me aumenta un adelantamiento. Bien. Vale. Aumentar el número es una propiedad del juego, con lo cual tengo que poner juego.aumentar número de adelantamientos. Si compilamos, ahora mismo parece que ya estaría todo. Vamos a ver un momento si tenemos todo. Vale. Ferrari Class. Perfecto. Vamos a verlo. Si le damos a Reset y le damos a Run, ¿veis? Ya está apareciendo. Ya tendríamos nuestro juego creado. Ya van apareciendo los coches. Cuando llegue a 4 adelantamientos, ya han sido 4, me aumenta el nivel. Aumenta el level en 2 y la puntuación va aumentando. Y la velocidad también. Ya vais viendo que los coches cada vez van bajando más rápido. ¿Vale? Bien, con esto ya casi sería el núcleo del juego. Para terminar el juego, para que veáis un juego terminado, ¿qué le faltaría a este juego? Pues a este juego le faltaría en principio una pantalla de inicio y una pantalla de Game Over. Pues viendo aquí un proyecto que ya tenemos terminado, quiero mostraros, vamos a verlo, para que veáis un juego ya terminado. En principio, pues tendríamos que tener nuestro juego una pantalla de inicios, que pulsásemos el botón nueva partida. Si veis, estoy pulsando en diferentes sitios, pero no funciona. Si le doy a nueva partida, ya empieza a funcionar. Tiene su música. Vamos a desactivar un momento la música para que no se escuche el sonido del Fórmula 1. ¿Vale? Para que lo veáis. Que ya el juego empieza a bajar, empieza el nivel. Incluso si pierdo me tendría que llevar a otra pantalla en la que hemos perdido. Nos debería decir una pantalla de Game Over. Esto sería un juego ya completo. Ya estaría completamente terminado para que todo el mundo pudiese jugar, ¿vale? Y con esto hemos terminado lo que es el núcleo del juego. No sé si tenéis alguna duda acerca de lo que es la creación del juego. Como veis, el juego es sencillo, solo se utilizan funciones acerca de, bueno, sentencias if y else, no se utilizan un poquito de números aleatorios, pero tampoco es gran cosa.
No hace falta tener una gran base de conocimiento de Java para hacer un jueguecillo de estos. En principio, como veis, es bastante sencillo. No tiene mucha dificultad. Eh, lo que es el seminario se subirá a YouTube y podréis verlo. E incluso en el blog de Fox subiremos o voy a pasar el proyecto que acabamos de hacer. El proyecto sencillo, no el juego terminado entero. Os invito a que vosotros terminéis el juego, ¿vale? Invito a que le echéis un vistacillo a Greenfoot, que merece mucho la pena, que se puede aprender. Se os subirá entonces el vídeo con el proyecto que yo he creado. Con lo cual, el proyecto que yo he creado, este ya tiene el contador, tiene las clases de los coches, el mundo. Es decir, y si hay alguna cosilla, podéis vosotros mirarlo, podéis aumentarle la dificultad, podéis ponerle música, podéis crear pantallas de juego. En principio esto es todo. Espero que os haya gustado. Vamos a terminar de compartir aquí. Espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar. Y si no, pues que tengáis buen verano. Muchas gracias por venir.